Así veo las cosas, liberados. Hoy es un día de esperanza en el Medio Oriente y esto no es fácil decirlo en una de las zonas más conflictivas de todo el planeta. Estamos hablando de la liberación de 20 rehenes israelíes que se encontraban en manos del grupo terrorista Hamas y que han sido liberados después de varios meses de negociaciones y después del ataque del 7 de octubre del 2023. Así que hoy tendremos un reporte directamente desde Tel Aviv y al mismo tiempo, en otro tema que no tiene nada que ver con esto, la entrevista con un mexicano deportado, pero imagínense, llevaba más de 20 años viviendo en los Estados Unidos y es deportado a México, un país que prácticamente no conoce. Pero vamos a comenzar con la liberación de estos 20 rehenes israelíes que se encontraban en manos del grupo terrorista Hamas. La negociación fue complicadísima, gracias a la mediación del gobierno de los Estados Unidos y particularmente del secretario de Estado Marco Rubio y del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Vamos a ver las primeras imágenes de cuando estos rehenes son puestos en unas camionetas de la Cruz Roja y salen de algún lugar en Gaza donde se encontraban. Fue sumamente complicado esta operación, llevó meses de negociaciones hasta que finalmente con la intermediación del gobierno de los Estados Unidos empezaron a salir. Así que estas eran las primeras imágenes de la esperanza, que estaban saliendo los rehenes desde algún lugar de Gaza para ser llevados directamente hacia un centro médico en Israel. Ahí dentro se encontraban los rehenes y sus familiares estaban esperando en la llamada Plaza de los Rehenes en Tel Aviv. Pero era un trayecto largo, así que salen de Gaza. La siguiente imagen que vamos a presentar es los helicópteros que los llevan desde algún lugar de Gaza o cerca de las costas israelíes hacia el centro médico en donde cada uno de los 20 rehenes iban a ser revisados médicamente. Digamos que esta es la buena noticia. La mala noticia es que se esperaba que 28 de los cadáveres de rehenes israelíes que murieron durante los últimos 2 años fueran a ser entregados. Sin embargo, de esos 28, solo 4 cuerpos fueron entregados y los familiares siguen esperando la identificación de sus familiares que murieron durante el cautiverio. Las imágenes que les quiero presentar ahora están llenas de emoción, están llenas de esperanza, pero esta primera imagen es la de uno de los rehenes que estaban secuestrados. Se llama Guy Gilboa, tiene 24 años de edad. Él estaba en el Festival de Música el pasado 7 de septiembre del 2023, cuando grupos de Hamas se acercan al festival, lo rodean y los empiezan algunos a matar y a otros a detener. A Guy Gilboa lo secuestran y después de más de 2 años vuelve a encontrarse con sus familiares y el encuentro es asombroso, maravilloso. Aquí están las imágenes. Este es uno de los liberados, Matan Sen-Gauker, de 25 años. Lo estamos viendo aquí también abrazando a uno de sus familiares. Y tenemos imágenes de Eitan Mor, de 25 años de edad, que va a aparecer en estos momentos aquí en nuestra pantalla. Se encuentra junto con sus familiares. Eitan, al igual que Guy, se encontraba en este festival de música, tiene 25 años de edad y pasó más de 2 años secuestrado por Hamas. Durante 2 años, es difícil imaginárselo, pero durante más de 2 años no vieron la luz del día, estuvieron en túneles, no pudieron salir jamás a ver el sol y tampoco tenían la certeza de que iban a salir con vida. Muchos de ellos fueron torturados psicológica y físicamente y empezaremos a conocer sus historias conforme pasen los días y las semanas de exactamente qué es lo que vivieron. Lo que parece increíble es que uno de los puntos que era prácticamente imposible negociar con el grupo terrorista Hamas se logró, que era la liberación de estos 20 secuestrados. Había enorme presión dentro de Israel, no solo de los familiares, sino de la población en general. Ahí están las encuestas para corroborarlo, de que tenían que liberar a los rehenes. Ese fue un punto de duras críticas al gobierno del primer ministro Benjamín Netanyahu.
Yo tuve la oportunidad de conocer a uno de los secuestrados. Primero conocí a su papá en Israel poco después de los ataques del 7 de octubre. Él es Yair Horn, que pasó 498 días en cautiverio. Y pude hablar con él aquí, en este programa, hace poco, sobre su hermano Eitan. A los dos los secuestraron, pero Yair fue liberado. Eitan todavía estábamos esperando su liberación. Faltando unos días de su liberación, esto es lo que Yair, su hermano, me dijo. ¿Cuándo fue la última señal de vida de Eitan? ¿Cuándo fue la última vez en que ustedes se comunicaron? ¿Fue cuando tú saliste? ¿La última vez que lo viste vivo? Correcto. Y fueron aproximadamente 3 días antes de que me liberaran y donde también nos hicieron filmar el video, Mm. el video aquel donde mi hermano pide no separar familias y ese video contiene el abrazo que lamentablemente se transformó en póster. ¿Por qué lamentablemente? Ese abrazo es un abrazo simbólico, no es solo físicamente, es mi abrazo con mi hermano, que espero que no sea el último, pero simboliza, simboliza ese abrazo también el abrazo del resto de las 47 familias que están Mm. esperando por su familiar, por su esposo, los, los, por sus padres, están todos esperando. Es un abrazo de cualquier familia. En este caso somos nosotros, pero es el abrazo de cualquier familia que está esperando. Jair, gracias por hablar con nosotros. Sabes que siento en esta entrevista es la, la segunda vez que lo hacemos así. Siento que cada palabra que dices te cuesta, pero que cada palabra que dices sale del alma de una forma impresionante. Eres, me parece, un hombre que está muy adolorido, pero al mismo tiempo no paras de luchar por tu hermano. Y te agradezco tanto que sigas haciendo esto con nosotros. Gracias a ti también, Jorge. Muchas Jair, gracias a todos. y espero que la próxima vez seamos tres en esta conversación. Tú, Eitan y yo. Y cuatro, me encantaría tener a tu padre también ahí. Les envío un gran abrazo y espero que el día de la liberación venga muy pronto. Muchas gracias. Un Muchas gracias. abrazo, Jair. Gracias. Hasta luego, gracias. Y lo maravilloso es que llegó el día de la liberación, llegó, se fijaron lo que decía la camisa de Jair, decía, Bring Eitan, o sea, traigan a mi hermano, regresen a mi hermano, y regresó, la fotografía que van a ver es lo que estábamos esperando durante más de 2 años, conocí al padre, conocí a Jair, y aquí están esos tres hermanos, Jair, Eitan y el tercero de sus hermanos que se encuentran en el momento de la reunión. Esta imagen es precisamente lo que Jair y su padre estuvieron esperando durante tanto tiempo, es decir, la reunión de los tres hermanos, dos de los cuales fueron secuestrados el pasado 7 de octubre del 2023 y más de 2 años después los podemos ver juntos. Es increíble. Ahora, esto es un éxito de la diplomacia. Esto es un éxito, no cabe la menor duda, del gobierno del presidente Donald Trump y de Marco Rubio, el secretario de Estado. Hemos visto las declaraciones del presidente Donald Trump, que presionó tanto al gobierno israelí para que dejara de atacar a Gaza, como la presión a Hamas, diciéndoles, si ustedes no entregan a los secuestradores, nosotros, Estados Unidos, vamos a hacer todo lo posible para que no sobrevivan. Entonces, fue una presión doble a Israel, por una parte, y al grupo terrorista Hamas, y los dos, a pesar de tener posiciones totalmente opuestas, aceptaron llegar a este momento en que se liberan a 20 rehenes libres, se van a entregar eventualmente, esperemos que todos los 28 cuerpos, y al mismo tiempo, que es algo de lo que no se habla tanto, se está liberando a 2,000 presos que se encontraban, 2,000 presos palestinos que se encontraban en cárceles israelíes. Así que todo el crédito para el gobierno del presidente Donald Trump y todo el crédito, pero casi hemos escuchado mucho menos de él, para Marco Rubio, el secretario de Estado. Imagínense todo el tipo de conversaciones y negociaciones que tuvo que hacer Marco Rubio para que esto fuera posible. Llega Donald Trump, llega a Israel, llega a Jerusalén a hablar al Parlamento israelí, y esto es lo que dice.
Mostramos que la paz no es solamente una esperanza en la cual podemos soñar, sino una realidad que podemos construir todos los días, todas las personas, todas las naciones. Y gracias a ello el Medio Oriente está listo para desarrollar el potencial extraordinario de la región. Debe quedarle claro a todos en esta región que décadas de promover el terrorismo y el extremismo, yihadismo y antisemitismo no han funcionado. Han sido un desastre. Es el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, quien fue recibido por muchos como si fuera un héroe, no solo en el Parlamento israelí, sino también por muchos de los familiares de los rehenes que le acreditan a él, le dan a él el crédito de la liberación de todas estas personas. Por supuesto, estamos en el Medio Oriente, nada está fuera de la controversia. Mientras estaba hablando el presidente Donald Trump, hubo dos parlamentarios, vamos a ver mientras tanto el video, dos parlamentarios que querían que el presidente Trump reconociera al Estado de Palestina, algo que Estados Unidos oficialmente no ha hecho, pero que más de 100 países sí lo han hecho. Y entonces estos dos parlamentarios fueron sacados por las fuerzas de seguridad mientras hablaba el presidente Donald Trump. A pesar de todo, a pesar de este evento durante el discurso del presidente Donald Trump, pasó unos segundos y continuó el discurso de Donald Trump, que por cierto iba muy atrasado en su agenda. Salió de Washington, después llegó hacia a Israel, va a Jerusalén, da un discurso, va atrasadísimo y lo están esperando 20 jefes de Estado, 20 líderes mundiales en Egipto, donde se realizó una reunión sobre cómo armar la paz. Es decir, ¿quién va a controlar Palestina? ¿Qué va a pasar con el grupo terrorista Hamas? ¿Qué pasa si ellos no se quieren desarmar? ¿Cuál va a ser este grupo internacional que va a permitir que Palestina siga funcionando? Que Palestina se conforme eventualmente como un Estado independiente, legítimo, junto a Israel. Así que en Egipto, el presidente Donald Trump tuvo reunión con todos estos 20 líderes. Y este es el tipo de reconocimiento que está recibiendo a nivel internacional el presidente de los Estados Unidos. Lo tuvieron que esperar durante muchísimas horas, incluso Donald Trump en Israel hizo la broma de que lo iban a tener que estar esperando, algo que no les gustaba a muchos de estos líderes, pero lo importante es cómo se arma la paz ahora. Y la paz se arma primero firmando un documento. Este es el documento que firmó el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, frente a líderes de 2 decenas de países. De acuerdo con el presidente, a quien le encanta usar superlativos, se trataría de uno de los más complicados acuerdos que se hayan firmado jamás y que evitaría, de acuerdo con sus palabras, una posible tercera guerra mundial. Ahora bien, todo esto dado a comentar una vez más sobre el deseo explícito, abierto, del presidente de los Estados Unidos de ganar el Premio Nobel de la Paz. Y entonces estoy recuperando una declaración de hace unos días del presidente Donald Trump, en el que cuenta que María Corina Machado, la ganadora del Nobel de la Paz, le llama al presidente y le dice que lo está recibiendo en su honor. Y yo me pregunto qué hubiera ocurrido si el Premio Nobel de la Paz no se entregara en estos días, sino si se entregara dentro de 1 o 2 meses, si efectivamente, como dice el presidente Donald Trump, él se lo merecía. Como quiera que sea, él cree que se lo merece y esto fue lo que dijo. The person who actually got the Nobel Prize called me and said, I'm accepting this in honor of you because you really deserved it. A very nice thing to do. I didn't say then give it to me though. I think she might have. She was very nice, and I've been helping her along the way. They need a lot of help in Venezuela. La verdad es que con premio o sin premio el gobierno del presidente Donald Trump se merece el crédito del cese al fuego que durante más de 2 años no se había podido lograr entre Gaza, entre el grupo terrorista Hamas y el gobierno israelí. Paso a otras noticias rápidas. En Carolina del Sur otra vez una tragedia, una masacre. De nuevo, insisto que mientras más armas hay en los Estados Unidos, ya hay más armas que personas, vamos a seguir teniendo este tipo de información terrible. En Carolina del Sur, 4 muertos, más de 20 heridos. Hasta el momento se desconoce totalmente el atacante o el motivo del ataque. Esto en Carolina del Sur. Voy a saltar de Carolina del Sur a lo que está ocurriendo en México. Terribles lluvias. Y una buena parte de la población en México se está quejando de que el gobierno no les informó
de lo que venía. La última información es que en México hay más de 60 muertos, muchos de ellos se encuentran en zonas muy muy pobres, en zonas totalmente afectadas y particularmente en el estado de Veracruz. La pregunta es, a ver, les voy a hacer el contraste. Aquí en los Estados Unidos hemos estado hablando durante los últimos días del Northeaster, 2 tormentas que estuvieron chocando y que están afectando la costa este de los Estados Unidos. Muy bien. La pregunta es si el gobierno mexicano debió haber hecho exactamente lo mismo con la población mexicana, diciéndoles, cuidado, vienen lluvias torrenciales, van a generar inundaciones y hay que prepararse y preocuparse. Lo que ocurre es que muchos en México no recibieron advertencias por parte del gobierno de estas lluvias, y cuando llega la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, a Poza Rica, Veracruz, se enfrenta como pocas veces yo he visto con la población. La presidenta Sheinbaum es sumamente popular, pero cuando llega a este lugar donde hay damnificados, donde hay un joven que van a ver que le está diciendo que necesita información de 3 de sus compañeros que están desaparecidos, cuando hay gente que se queja de que no recibieron, primero, ni advertencias del gobierno y segundo, ayuda del gobierno, las cosas se ponen fuertes, difíciles. Aquí, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, enfrentándose a pobladores en Poza Rica, Veracruz. Dígame. No se va a ocultar nada. ¿Dónde está? ¡Miren! ¡Miren la foto! ¡Miren la foto! ¡No me miren a mí! ¡Miren dónde están ellos! Son mis compañeros de la Universidad Veracruzana. Estudiantes. No pudieron salir. Dígame. No vamos a ocultar nada. ¡Ay! Han pasado 3 días y no aparecen. Sí, pero compañero, son 3 días en donde estaba totalmente... Son 3 días donde la gente... Aquí estuvimos nosotros los 3 días limpiando. Llevo 3 días limpiando aquí. Buscando. Aquí no queremos a la gobernadora. Aquí, ¿de qué me sirve que venga aquí? Yo quiero ver a mis compañeros. Son foráneos. Presidenta, hay personas desaparecidas. ¿Cuál es el mensaje para ellas? Venían a estudiar. Déjenme contestar. ¡Explíqueme la foto! ¡Explíqueme la foto! ¡No desvíe el tema! ¡Explique la foto! ¡Explique la foto! ¡Explique la foto! Miren, escúchenme, por favor. Va a hablar. Miren. Escúchenme. Bueno, ya ven. No, presidente. ¡No! ¡Explique! Sí, presidenta, nada más un mensaje para las familias de personas desaparecidas. Presidenta, solo un mensaje para las familias de personas desaparecidas. A todos se les va a atender. ¿Quién tiene identificados los casos, presidenta? A todos se les va a atender. No se va a ocultar nada. Muchas gracias. Imágenes grabadas con un teléfono celular de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, tratando de explicar a los damnificados de las inundaciones de que el gobierno va a tratar de hacer todo lo posible, pero cuando han perdido a sus familiares, sus casas, o bien no encuentran a algunos de sus compañeros, como el joven que exigía una respuesta de la presidenta, es poco factible ese diálogo, y el gobierno de México va a tener que explicar si dio las advertencias correctas y si las labores de rescate y de recuperación de cuerpos se están realizando de la manera correspondiente. Termino con imágenes de Diane Keaton. Murió hace solo unos días a los 79 años de edad. Ustedes la recordarán por El Padrino. Yo la recuerdo más por Annie Hall, una película realmente extraordinaria en donde de Annie Hall, donde ella reconoce que su personaje era muy parecido a su propia personalidad. Muere a los 79 años y no solo eso, quizás la noticia tiene que ver con que no sabemos ni de qué muere ni dónde muere. Pero Diane Keaton, decían quienes la conocían, una de las sonrisas más contagiosas de todo Hollywood. Bueno, hasta aquí las noticias y ahora sí nos vamos con nuestra primera entrevista. Vamos a ir a Tel Aviv para tener un reporte directo de cómo fue esta entrega de rehenes que estaban en manos de Hamás a sus familiares. La primera entrevista ahora mismo. Así veo las cosas. Este es un día que muy pocos esperaban. Este es un día que tardó más de 2 años después del terrible ataque terrorista del 7 de octubre del 2023, en que más de 1,200 personas fueron asesinadas
y luego ese mismo día 251 fueron secuestradas. Hoy vimos la liberación de 20 de ellos. Maya Siminovich se encuentra en Tel Aviv, muy cerca de la Plaza de los Rehenes, a donde muchos de los familiares se reunieron a esperar este momento. Maya, has pasado todo el día reportando sobre esto. Has pasado más de 2 años reportando después del ataque del 7 de octubre. ¿Con qué te quedas? Ha sido un día surrealista. Realmente surrealista. La liberación de 20 personas hoy, de esa manera como ha sucedido, cuando hacía 3 días estaban diciendo los negociadores que tenían muchos problemas y muchos puntos insalvables, y realmente no diría que nos hemos acostumbrado, pero parecía algo muy lejano de conseguir. Y de pronto ha pasado lo que realmente todo el mundo deseaba hace 2 años. La ciudad estaba empapelada, la están quitando muy rápidamente todo lo que tiene que ver con los rehenes, pero estaba empapelada de los rostros de los rehenes, los vivos, los muertos, los lazos amarillos, todo tipo de obras. Y hoy de pronto se ha terminado, salvo que todavía faltan varios rehenes muertos por devolver, pero está pasando esta misma noche eso también. De manera que lo vivo con asombro, con optimismo, con incredulidad y mucha felicidad. Se siente un alivio. Háblame sobre los 28 rehenes que deberían entregar desafortunadamente sus cuerpos. 4 de ellos fueron entregados. ¿Qué pasa con los otros 24 que todavía no se han entregado? Dicen que van a hacerlo, dicen que tienen problemas para encontrarlos, para sacarlos. Israel también contaba con eso y seguramente es posible y probable que haya una colaboración para que Israel ayude a que sus cuerpos sean recuperados, porque las familias aquí, ni la sociedad en general, no va a tolerar que no se devuelvan esas personas muertas. De manera que yo creo que es algo que está en proceso y sucederá en algún momento, hasta donde puedan llegar, porque realmente las condiciones en las que algunos murieron, pues tal vez sea irrecuperable, pero aquí hay muchos métodos muy sofisticados de reconocer incluso partes pequeñitas del cuerpo para identificar un cadáver, y supongo que este proceso ya está abierto. Hay la percepción entre los israelíes, Maya, de que estamos en algo más que solo un cese al fuego, es decir, que hay oportunidad de un acuerdo de paz para que israelíes y palestinos puedan vivir conjuntamente pero en paz. No sabría decirte, porque la gente aquí es bastante pragmática y creo que están acostumbrados a esta situación tan atípica que hemos vivido en los últimos años, que creo que esto por lo menos se está viviendo como un respiro y veremos qué pasa después. Hay muchas voces que dicen que esto pues, es solamente una primera fase, que hay muchas maneras de que no funcione, pero hay otros muchos que se enfadan de oírlo y dicen ¿y por qué no va a funcionar? Tendría que funcionar. Hoy Trump ha dado un discurso en el Parlamento israelí como ha estado haciendo en los últimos días. Es el fin de la guerra entre israelíes y palestinos, y además es la paz en el Medio Oriente. Y la verdad que todo el mundo quiere creerlo, pero la realidad es que no se está ahí en este momento, pero quién sabe, hay alguna posibilidad tal vez de empezar por un final bueno, como es lo que ha pasado hoy, y empezar a trabajar los otros puntos. Eso es lo que sin duda espera la mayor parte de la sociedad israelí, eso seguro. Maya, quería preguntarte de 2 de los protagonistas de esta noticia. En los Estados Unidos el país está muy dividido sobre la figura del presidente Donald Trump, pero llega al Knesset israelí, llega a Israel y tiene un recibimiento impresionante, como muy pocos en los Estados Unidos se imaginaban. ¿Me puedes hablar por qué los israelíes tienen tanto apoyo al presidente Donald Trump? ¿Cómo lo ven? Con muy buenos ojos. No sé si antes de que gestionara este alto el fuego y obligase a las partes a firmarlo, que es realmente lo que ha hecho. Creo que antes Trump pues era otro presidente de Estados Unidos, pero los familiares de los secuestrados entendieron en un momento dado muy rápidamente que habría que empujar por ahí. Entendían que a Trump le tocaban las manifestaciones gigantescas, entendía que a sus asesores, principalmente a Witkoff, que se acercó bastante a las familias de los rehenes, esto era algo que era importante, que había que resolverlo. Y entonces había muchas pancartas desde hace bastante tiempo pidiéndole a Trump que se ganase el premio Nobel, que hiciera algún gesto, que firmase el pacto, puesto que habían desistido totalmente de que el primer ministro israelí fuera a hacerlo. De manera que hay un apoyo, yo diría, muy pragmático y muy puntual a Trump, porque consiguió lo que no había conseguido nadie antes, que es liberar a estas 20 personas
También hay muchos palestinos que le están muy agradecidos. Hubo una noticia de ayer de varios alcaldes y académicos en Gaza que escribieron una carta a Trump invitándolo a ir a Gaza y a ver lo que haya pasado y agradeciéndole que haya hecho todos estos gestos y haya conseguido un alto el fuego. De manera que es bastante, o sea, hay población de aquí, población de allá que le agradecen, pero además te diría que no solamente Trump, Witkoff y Kushner también han sido recibidos como estrellas de rock and roll. Hicieron una comparecencia pública en la Plaza de los Secuestrados el sábado, en la última manifestación pidiendo el regreso de los rehenes, y allí fueron recibidos con muchísimo calor y también gritos de Viva Trump, pero sobre todo a ellos dos. Y luego hoy en el Parlamento, en el momento en que se hicieron muchos aplausos a todos los involucrados, también a Netanyahu, también a los ministros, también a los negociadores, por supuesto a Trump, que tuvo una ovación de casi 3 minutos. En el momento que le tocó a Witkoff, todo el Parlamento empezó a gritar Witkoff, Witkoff. De manera que hay una sensación de cercanía política como no creo que se haya sentido aquí antes. Además están dentro del Parlamento. Hoy se han sentado con los parlamentarios y hace unos días se sentaron en la mesa del gabinete de gobierno, tanto Witkoff como Kushner. De manera que hay una cercanía, no solo emocional, sino también pragmática. Y termino con esto, Maya. Hablando del otro personaje de esta noticia con Benjamín Netanyahu, el primer ministro, cuando Steve Witkoff, quien es un personaje que la mayoría de los estadounidenses no saben quién es, pero por supuesto es el asesor que permitió el acercamiento y las negociaciones, cuando Steve Witkoff sale en una conferencia con los familiares de los secuestrados, dice el nombre de Benjamín Netanyahu, el primer ministro, y lo abuchean. ¿Cómo es visto Netanyahu en estos momentos en Israel? El país está muy dividido. Hay gente que lo detesta y lo culpa del fracaso a la hora de defender a la población el 7 de octubre y hay otra gente que lo apoya. En realidad no es 50%, yo creo, a estas alturas. Bueno, ahora mismo, después de la liberación de los rehenes, no sé dónde está exactamente su aprecio público, pero en el momento en que lo abuchearon, y lo abuchearon mucho, y Steve Witkoff intentó realmente pronunciar su nombre y esas dos palabras levantaban más y más abucheos, hubo un revuelo en las redes sociales por parte de la gente del partido de Benjamín Netanyahu y también de periodistas afines. Se lo tomaron muy mal, les pareció muy feo y muy poco educado. Pero eso es básicamente la gente que se va a manifestar y a reclamar el regreso de los rehenes, son la gente que está en contra de este gobierno que no se ha probado efectivo hasta ahora a la hora de salvar a los israelíes que fueron llevados a sus casas y muertos en cantidades gigantescas. Maya, gracias por estar con nosotros. Me llama tanto la atención y hay que aplaudir lo que se considera es la paz, y la estamos viendo con las imágenes donde tú estás, gente corriendo, gente saliendo. Ese es el regreso de la paz. Así se siente la paz, así se ve la paz. Yo creo que de todas maneras Israel es un país en el que la vida continúa pese a casi todo, de peor o mejor manera, pero lo que se siente es realmente como el ambiente no está pesado como estaba en los 2 años anteriores. O sea, realmente hace 3 días se puede respirar. Creo que esa es la frase que más gente dice, tanto los familiares de los secuestrados como la gente. Hay una sensación de que nos han quitado un peso de encima. Así es, Maya. Gracias por esa noticia. Maya Siminovich, de Fuente Latina, reportando muy cerca de la Plaza de los Rehenes. Gracias por tu información y es maravilloso poder ver que las cosas en el Medio Oriente están mejorando. Gracias, Maya. Gracias, Jorge. A ti. Así ven las cosas. Una cosa es hablar de las deportaciones en general y de las redadas, y otra cuando dejamos los abstractos, las generalidades, y de pronto nos concentramos en un caso en específico. ¿Qué pasa cuando alguien es detenido y deportado? Este es el caso de José Guadalupe Reyes Hernández. Él fue detenido en mayo, estuvo preso durante 5 meses dentro de los Estados Unidos y fue deportado hacia México. Él nos acompaña ahora desde La Piedad, en Michoacán, en el estado de Michoacán, en la República Mexicana. José, gracias por estar aquí con nosotros. ¿Cuándo llegaste a México de nuevo? ¿Cuándo te deportaron? Hace 2 semanas. Yeah. ¿Cómo fue tu detención, José? ¿Dónde vivías y cómo te detienen?
Me tenían detenido en Wynn, Louisiana, en Wynn Correctional Facility. ¿Y dónde te arrestan, José? Me arrestaron en Franklin, Tennessee. Ya, ¿y por qué te detienen? ¿Te dijeron algo? ¿Te presentaron alguna orden de aprehensión? ¿Cómo fue ese día? No, no me dijeron nada. Yo iba saliendo de la casa y simplemente me pararon. Estaba un carro encubierto como en un baldío cerca de mi casa. Y cuando lo pasé, se puso atrás de mí, me prendió las luces. Yo pensé que era un policía local, pero cuando se bajaron decía ICE en el chaleco. Y les pregunté por documentos, una orden de arresto, no, no me dijeron nada. Y le dije que yo ya presenté que me iban a arrestar. Y le dije al oficial, si me vas a arrestar, deja una llamada. Y me arrancó el celular de las manos y lo aventó. ¿Cuánto tiempo llevabas viviendo en Estados Unidos, José? 26 años. 26 años. ¿Qué edad tienes? 30. 30. O sea que desde los 4 años tú llegaste a los Estados Unidos. Sí, sí. It seems to be that you feel much more comfortable in English than in Spanish, or it doesn't matter for you. I'm more comfortable in English, yes. Ya. Y déjame preguntarte, si llegas desde niño a los Estados Unidos, ¿no pudiste calificar para DACA, para esta protección especial para los Dreamers? Yo sí tenía DACA, pero cuando estaba en el colegio no andaba en muy, muy buenos pasos y agarré un DUI y cumplí con todo, con el estado de Kentucky, porque iba a una universidad en Kentucky y cumplí con todo. Y ya cuando entró Trump en su primer termo, traté de aplicar otra vez para la DACA y ya no me dejó agarrarla. O sea que tú cuando cambia el nuevo gobierno en los Estados Unidos, tú presentías que corrías el riesgo de ser deportado, pero pensaste que no te iba a ocurrir. Sí, yo nunca pensé que esto me iba a ocurrir. Y cuando te deportan a México, ¿cómo haces con tu familia? ¿Quién se quedaba en Estados Unidos? A mi mamá y mis 2 hermanas, estoy muy agradecido con una de mis hermanas. Ella ahorita vino a visitarme y mi esposa y mi hija también se vinieron a vivir aquí conmigo. ¿Cómo fue eso? Tu esposa, una vez que te deportan a ti, tu esposa y tu hija es estadounidense, ¿correcto? Sí, mi esposa también. O sea, los dos son ciudadanos de los Estados Unidos y eso no te hubiera permitido quedarte legalmente en los Estados Unidos a través del matrimonio. ¿No era esa una posibilidad? Sí, nosotros ya teníamos una aplicación aprobada, el I-130, y cuando el oficial me paró y me detuvo, yo le expliqué que yo tenía esa aplicación aprobada y dijo que no le importaba y no valió nada. Cuando traté de pelear mi caso, cuando estaba detenido, tampoco no me valió eso. ¿Cómo fueron esos 5 meses detenido en Estados Unidos? ¿Cómo viviste eso? Fue muy difícil, la verdad. La agua está muy mugrosa ahí y no está muy higiénico. Lo único que me ayudó a mí mantener pues mi cabeza enfrente y seguir adelante fue mi fe en Dios y llevarme bien con los guardias, porque ellos a mí nunca me maltrataron. Sí escuchaba historias, pero yo a ellos los ayudaba a traducir mucho. Entonces pude mantener una relación buena con ellos y agarré trabajo y todo. Entonces, ¿de dónde a dónde te deportan? ¿Te deportaron por avión y a dónde llegas en México, José? Sí, me subieron un avión militar de la Fuerza Aérea y llegamos a Matamoros, Tamaulipas. En la frontera con Estados Unidos. ¿Cómo llegas a La Piedad? Tú llegaste muy, muy niño hacia los Estados Unidos. Supongo que no conocías La Piedad, Michoacán.
No conozco nada, todo es nuevo para mí. Estoy muy orgulloso que mi país me recibió como me recibió, sí, nos ayudaron y estoy aquí porque mi papá lo deportaron primero y él llegó con su hermana y él fue a recogerme a la ciudad de Guadalajara. De Tamaulipas agarré un avión a Guadalajara y él me recogió a él. Sé que estás haciendo esto con tu teléfono celular. ¿Me pudieras enseñar dónde estás? No conozco La Piedad. Sí, Ahí estás bien, está bien. Eso. sí. Sí. Sí, estoy como en un centro comercial A ver, chiquito. enséñamelo, porque no lo conozco. Ok. ¿Sí se ve? Sí, se ve. Así que todo Eh, eso es nuevo, todo eso es nuevo para ti. Los Oxxos son nuevos para sí, ti, la gasolinera, las palabras. ¿Qué es lo más difícil que te ha tocado, José, ahora que regresaste a México? am, adaptarme, pero sé que tengo que adaptarme rápido para que mi esposo y mi hija no se sientan incómodas, pero el dinero, porque es diferente y comunicarme con la gente, pero porque no quiero ser, am, ¿cómo se dirá? Como, no sé cómo explicarlo en español. Say it in English. It's okay. Like be disrespectful or anything like that. So I'm trying my hardest to like mix in my surroundings and quickly adapt to everything. La gente te dice que tienes acento al hablar español. Do they say that you have an accent in Spanish? A little bit, yes. And I feel like the way I talk, they can tell I'm not from around here. Y te preguntan, te dicen, oye, José, ¿tú de dónde eres? ¿Por qué hablas así? Sí, poquito. Ya. ¿Tú qué te sientes, José? ¿Te sientes mexicano? ¿Te sientes estadounidense? ¿Te sientes de los dos países? ¿Cómo te sientes por dentro? De los dos países, yo estoy muy agradecido de ser mexicano y nacer acá y orgulloso de la manera que me recibió mi país, pero mi corazón, yo soy estadounidense, pues ya estoy acostumbrado a la vida allá y pues prácticamente toda mi vida había sido allá. ¿Vas a tratar de regresar a Estados Unidos legalmente? Tu esposa es americana, Sí, tu hija sí. es americana. ¿Cómo sería el proceso para regresar? ¿Qué planes tienen? Estamos siguiendo, pues primeramente Dios, el proceso no se me canceló ni nada, ya hablamos con una abogada, todavía está la aplicación ahí. Nomás tenemos que pedir un perdón y de ahí paso por paso, nos dijeron tal vez 1 año o 3 años y podría regresar, pero la verdad no estoy seguro, pero ellos me dan muchas esperanzas. Ya, ¿tú sientes que fue injusto que te hubieran deportado a ti cuando el presidente Donald Trump entonces era candidato? Él dijo que iba a deportar a los criminales y a los terroristas, pero de pronto te detienen a ti, un padre de familia con una niña americana y una esposa americana. ¿Tú crees que esa deportación que te hicieron a ti fue injusta? Sí, yo sí creo que fue injusta, aunque pues cuando estaba joven cometí un error, pero yo pagué mi deuda a la sociedad y estaba haciendo todo correcto, ya yo era pues sí hombre de familia y yo nomás veo ahorita mi existencia para ellas, para ayudarlas, protegerlas, mantenerlas. Y la verdad, cuando estaba encerrado, un 70-80% de las personas ahí eran como yo, no, por mí ellas no tienen que estar ahí. Te iba a preguntar, así que tienes planes, por supuesto, de regresar ya hacia los Estados Unidos. Y estoy seguro que cuando estabas en Estados Unidos comías mucha comida mexicana. ¿Qué fue lo primero que comiste en México? Cuando llegamos al sitio del emigrante nos dieron unas tortas de jamón y fue lo mejor que había comido en 5 meses. José, gracias por hablar con nosotros. Espero de verdad que, primero, la muestra de solidaridad y de cariño de tu esposa y de tu hija es increíble, que estén ahí contigo, eso es maravilloso. Y espero que juntos los tres puedan regresar legalmente hacia los Estados Unidos. Gracias por hablar con nosotros, José.
Sí, muchas gracias. Sí. Dale, que te vaya muy bien. Hasta luego. Igualmente. Bye, Gracias, bye. José. Hasta luego. Adiós. Y ahora, como siempre, aquí tenemos sus comentarios. Algunos tienen que ver con la principal noticia del día. Dice lo siguiente, Luzmilda Paine. Muy feliz de oír que va a haber paz entre Gaza e Israel y muy triste con los abusos a sus propios ciudadanos. Ciertamente esta noticia del cese al fuego entre Israel y el grupo terrorista Hamas es una de las noticias más esperanzadoras de los últimos meses, quizás de los últimos años también. Claudia Luna dice... Dicen ser pro vida, pero no respetan la vida de las personas y Donald Trump quiere que le den el premio Nobel de la Paz. Esto tiene que ver con unas declaraciones del Papa León XIV, en el que él insistía que ser pro vida significa también ser pro inmigrante y defender la vida de todas las personas y defender los derechos humanos. Es todo un debate interesantísimo sobre si ser pro vida significa únicamente estar en contra del aborto o si significa muchas cosas más. Y terminamos con Adiela, quien dice, qué ironía, se quiere engrandecer por parar la guerra y por salvar a los que están en cautiverio, pero permite maltrato a inmigrantes y ciudadanos estadounidenses en su propio país. Oraciones por todos los afectados por la guerra y Dios quiera que realmente cese todo entre ambos países y que las familias puedan reunirse pronto. Hoy terminamos este programa con muy buenas noticias, con la liberación de 20 rehenes, pero al mismo tiempo, y me parece que Adiela tiene un punto, cuando hablamos de salvar las vidas de personas en otros países, también se trata de respetar los derechos humanos en otros países, pero también aquí en los Estados Unidos. Gracias por estar aquí, gracias por confiar en lo que hacemos en Así Veo las Cosas y hasta la próxima.